Primero, todos los que hemos caminado en la fe, no podemos tener duda de nuestra religión. Eh, la palabra religión se divide en dos partes: religare, que quiere decir volver a unir. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la leemos, es una forma de volver a unirnos a Dios, ¿verdad? De volver otra vez a escuchar a Dios que nos habla y nos unimos, ¿verdad?, a Él a través de su palabra para hacer la oración. El Señor ha sido muy claro: es preciso hacer la voluntad de nuestro Padre para entrar en el reino de Dios. Recordemos primero que el reino de Dios es la persona de Jesús. Eso es algo fundamental. Nosotros tenemos que notar que el reino de Dios no es un lugar, es la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, inmediatamente nosotros nos damos cuenta, si Jesús habla, ¿verdad?, del reino de Dios, entonces Él quiere darse a conocer. Y por eso entonces abre a través de su palabra un panorama, ¿verdad?, para que nosotros podamos entrar y poder entender quién es Dios para nosotros. Esa sería la pregunta: ¿quién es Dios para nosotros? ¿Cómo tengo yo esta relación con Él? Entonces, el reino de Dios es la persona de Jesús. No se trata solamente de orar, como dice el texto, por más que hagamos esfuerzo nosotros, por más que inventemos nosotros posturas, grandes calculatorias, muchos ritos, ¿verdad? Esas calculatorias, esos ritos, no nos van a salvar. Es decir, no vamos a poder recibir a Dios, a Jesús, eh, por más que hagamos nosotros tantas cosas, sino que hoy lo fundamental, y nos lo dice el Evangelio, que lo fundamental es hacer su voluntad. Y empieza el texto con algo muy fundamental para nuestra vida espiritual. Y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Meditemos estas palabras: no todo el que me diga Señor, Señor. Esas son las oraciones, ¿no? Es la forma, ¿verdad?, como de orar. Muchas veces hacemos oraciones muy ostentosas, hermosísimas, grandes calculatorias, a lo mejor hasta ritos, nos ponemos de rodillas, ¿verdad? Muchas veces queremos nosotros impresionar, ¿verdad?, con nuestra forma, posturas, con nuestra forma de ponernos delante de Dios, ¿verdad?, las manos juntas, levantadas, ¿verdad?, cerramos nuestros ojos. Todo esto pues, nos puede ayudar, ciertamente, pero sí tenemos que tener cuidado que eso es lo que no nos va a llevar a Dios, ¿verdad? Eso no nos va a acercar a Dios, sino, dice Jesús con toda claridad: todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y esto nos hace verdaderamente reflexionar. Dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos grandes milagros en tu nombre? Entonces Jesús, ¿verdad?, nos va a decir: no los conozco. Esto es muy fuerte, ¿verdad?, para nosotros. No los conozco. Bueno, entonces todas las oraciones que hicimos, entonces todos aquellos ritos, ¿verdad?, que yo hice, el postrarme, levantar las manos, el cerrar los ojos, Señor, ¿todo esto no cuenta? O aquellos momentos en que nosotros, ¿verdad?, sentimos algo bonito en la oración, que la sensibilidad nos hizo sentirnos bien ante la oración que hicimos. Y dice Jesús: no los conozco. Ah, caray, esto nos hace reflexionar a nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que nos pide Jesús en este momento? ¿Verdad? Y dice, hacer la voluntad de mi Padre. Vean, hacer la voluntad de mi Padre. Hacer, dice así, todo el que oiga estas palabras, ahí vamos a poner el acento, ¿verdad? Así, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Primero, el que oiga estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues primero, ya sabemos, la palabra de Dios, ¿no? Y la única persona, ¿verdad?, que ha hecho la voluntad de Dios como ejemplo, ¿verdad?, de santidad y de aceptar, ¿verdad?, la voluntad de Dios, fue la Santísima Virgen María. La Virgen María que vivió esta coherencia de vida, ¿verdad? Era una mujer muy orante, era una mujer de oración, una mujer que era capaz, ¿verdad?, de encontrarse con Dios a través de su oración. Pero ella hizo la voluntad de Dios. Esa palabra que escuchaba y que dialogaba a través de la oración con Dios, la puso en práctica. Ese es como el centro de nuestra reflexión, ser coherentes en nuestras vidas. Es decir, podemos hacer oración, pero también podemos practicarla con los hermanos, ¿verdad? Y vean, dice entonces un pasaje tan hermosísimo que conocemos todos, que está en San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 27. ¿Verdad? Es un versículo ahí medio, son unos cuantos párrafos. Dice, en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo a Jesús, dichoso la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto es hermosísimo. Ahí está el ejemplo de nuestra vida. ¿Verdad? Escuchar, ¿verdad?, a través de la oración, realizar, ¿verdad?, ciertos ritos, pues eso es algo sorprendente, maravilloso, ¿verdad? Pero hacer la voluntad es la finalidad. La oración nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Este es uno de los pasajes más bellos que se refieren a María, en donde no solo es alabada por la gente, ¿ya? Aquella mujer gritó, dichosa, feliz, alegre, contenta, aquella mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. La mujer, ¿verdad?, del pueblo, alaba a María, ¿eh? Y Jesús alaba también a María. Y Jesús dice, más dichosos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y entonces Jesús alaba allí a María, ¿verdad?, porque ella hizo la voluntad de Dios. Y gracias a María, pues Jesús tiene vida. Y quiere decir que esa palabra que María escuchó, esa palabra que María dialogó con Dios, es esa misma palabra que se hizo carne. Verbum carum factum est. Una palabra hermosísima que nunca se nos puede olvidar. Verbum carum factum est. Verbum, ya sabemos, es palabra. Carum factum est, la palabra, se hizo carne. Pues gracias a María que hizo la voluntad de Dios. Esa voluntad se realizó, ¿verdad?, con actos muy concretos. Entonces, este es uno de los pasajes más hermosos que Jesús, ¿verdad?, pronuncia para alabar a su madre, a María. La vida de la Santísima Virgen María es un modelo perfecto de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que podemos ser capaces de hacer como hijos de Dios, es decir, aceptar la voluntad de Dios. Jesús, en diferentes momentos de su predicación, resaltó la importancia
de la obediencia de Dios. Continuamente, ¿verdad? Hablaba él para que, no para que lo alabaran a él. Él dice que lo querían agarrar para hacerlo rey y él mejor se iba a lugares solitarios, ¿verdad? Él no quería el aplauso, ¿verdad? El halago, no lo quería él. Él quería, ¿verdad?, que abrieran su corazón para que aceptáramos precisamente a Dios. Y nos damos cuenta entonces que el énfasis está en hacer la voluntad de Dios, en cumplir su palabra. Entonces Jesús nos da un camino para que nosotros podamos acercarnos a Dios con confianza. Y decimos, ¿cuál es el camino que Jesús nos muestra? Y ya lo vemos, ¿verdad? Con el joven rico, ¿verdad? Con el joven rico se acerca a Jesús, ¿verdad? Y le dice, Maestro, ¿qué debo de hacer para ser feliz? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él mismo dice, oh, esos yo me los aprendí desde muy joven. Desde chico, cuando yo iba al catecismo, me los aprendí. Y el texto dice, y Jesús lo vio con amor, ¿verdad? Son cosas maravillosas esto. Casi, casi hasta lo felicita, eso, te felicito, ¿verdad? Lo vio con amor. Pero solamente una cosa que hace falta. Y el joven dice, ¿qué cosa? Y Jesús dice, que los practiques. Practica los mandamientos nada más. ¿Eh? Es decir, que aquello que tú has aprendido, que aquello que tú realizas a través de la oración, simplemente pues, ponlo en práctica, nada más. ¿Verdad? Ten una coherencia de vida. Y este joven, ya sabemos el texto, ¿verdad? Dice que era muy rico. Su riqueza era la soberbia, el egoísmo, ¿verdad? Esa era su riqueza. Y entonces cuando Jesús le dice, pon en práctica los mandamientos, reconcíliate y ven y sígueme. Y este joven rico, por sentir en su corazón esta soberbia, esta riqueza que llevaba, mejor se dio la media vuelta y se fue. Inmediatamente Jesús dice, qué difícil va a ser para este tipo de personas de ser felices. O sea, por un lado, dicen que se saben las cosas, por un lado dicen que hacen oración, pero no practican, no ponen en práctica lo que saben, no hacen la voluntad de Dios. Y ahí entonces nos podemos dar cuenta inmediatamente que el camino para encontrar la verdadera felicidad pues son los mandamientos. Es la regla de liberación. Los mandamientos son una regla que nos libera a nosotros. No es una carga pesada que tenemos que llevar. No, es algo que nos libera. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto no solamente así como decir, Padre, es que yo no he puesto a Dios sobre todo, ¿verdad? Y siempre antepongo las cosas. No se trata de eso, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas es poner nuestra confianza en Él y no poner nuestra confianza en otras cosas, ¿no? Como cuando decimos nosotros en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. No habla de una tentación sexual, ni un deseo desordenado. No habla de eso. Habla precisamente de caer en la tentación, como el pueblo de Israel que se hizo un becerro de oro y cayó en la tentación de ir en pos de otros dioses. Bueno, pues, le pedimos a Dios, ¿verdad?, que lo amemos con todo el corazón y que no caigamos en esa tentación de ir en pos de otros dioses. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos el mandamiento, pero no lo practicamos? Incluso hasta llegamos a decir, ¿verdad de Dios que no? ¿Verdad? Justificamos una mentira con una verdad de Dios, ¿verdad? Y para que nos crean, pues metemos a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí, pues no hay coherencia de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros podemos practicar. Tercero,
santificar sus fiestas, ¿verdad? No se trata solamente de las fiestas, ¿verdad? De a lo mejor litúrgicas, no, sino que realmente la fiesta es la Eucaristía, ¿verdad? Que en esa fiesta nosotros participemos, que nosotros vivamos esa fiesta, ¿verdad? Litúrgica preparada para nosotros. A veces, ciertamente, vamos a la fiesta eucarística, ¿verdad? Pero no participamos en todo. ¿Cuántos de nosotros, verdad? A veces no nos acercamos a comulgar, no participamos de ese gran banquete preparado para nosotros, ¿verdad? Sí, yo digo que amo a Dios y que voy a misa, sí, pero no participo, ¿verdad? No hay coherencia de vida, ¿verdad? Cuarto mandamiento, honrarás, respetarás y obedecerás a tu padre y a tu madre. Nosotros decimos que amamos a nuestros papás y si les preguntamos a alguien, oye, ¿tú amas a tus papás? Y la respuesta ya la sabemos. Sí, sí los amo. Ah, bueno, si los amas, ¿por qué no los obedeces? Ya no hay coherencia, no hay relación. ¿Ya? Entonces, lo que nos pide Jesús es hacer la voluntad de Dios, es decir, cumplir a los mandamientos. ¿Ya? Quinto, no matarás. ¿Ya? No se trata de agarrar un arma, ¿verdad? Y matar. No, no. Muchas veces la dignidad de las personas, nosotros, ¿verdad? Se la hemos quitado, le hemos matado. ¿Por qué? Pues porque hemos levantado alguna crítica, ¿verdad? Lo hemos señalado, ¿verdad? Y aquella persona con esa dignidad a veces la hacemos quedar mal y la gente ya la ve mal a esa persona, ¿no? Y cuando aquella persona se acerca, a veces ni sabe por qué ya no le quieren hablar. Ah, pues porque otra persona ya le hizo quedar mal, ¿ya? Matamos la dignidad de las personas. Sexto mandamiento. Esto es, más hoy en día, este es el que tenemos que practicar muchísimo, ¿no? No cometerás actos impuros. ¿Eh? Hoy lo sabemos, con mucha claridad. Nadie tiene derecho, ¿verdad? De acosarte o de tocarte. Nadie. Y nosotros a veces somos muy católicos, muy cristianos, hacemos mucha oración, pero ahí están, ¿eh? Algunas cosas, ¿verdad?, que cometemos. Y a veces esas cosas traen muchas consecuencias malas que nos dejan marcados para nuestras vidas. Séptimo, no robarás. ¿Eh? Todos a veces, ¿verdad?, vemos algo ahí puesto y lo agarramos o vamos al mercado y pues agarramos que el jitomate, ¿verdad? Y, pues, el robar, ¿verdad? No solo, "Ay, es que es bien poquito, no es que fue mucho", no, ¿verdad? Es robar, ¿no? Si ustedes prenden la televisión y vean, ¿verdad? Hay personas que robaron millones de pesos, millones de pesos. No, ustedes no tienen perdón de Dios, ¿verdad? Pero tú cuando vas al mercado agarras jitomates, vamos, ¿ya? Entonces, no hay esa coherencia. Octavo, no levantarás falso testimonio, no criticarás ni mentirás. Y nosotros somos muy dados a mentir continuamente, ¿no? Y a veces a levantar falsos a las personas, ¿no? Cuando uno levanta un falso, qué mal le hacemos a la persona. Ya cuando decimos, oh, yo vi a tu esposo con otra persona. ¿Y eso qué? Pero vi que la abrazas, la besas. Y eso no es cierto. Y le aumentamos. Y dañamos a la otra persona, levantamos falsos, ¿no? Ya que hicimos el daño. Ay, no, no es cierto. ¿Cómo te atreves, verdad? Levantar un falso tan grande que dañas la dignidad de la persona, ¿verdad? Noveno mandamiento, ¿verdad? No desearás, no consentirás los actos ni deseos impuros. No desearás al hombre o a la mujer, ¿verdad?, de tu prójimo. Tenemos que respetar, ¿verdad?, a las personas. Décimo mandamiento, no codiciarás las cosas ajenas, ¿verdad? Siempre queremos desear otras cosas que a lo mejor
no las vamos nosotros a adquirir y las deseamos. Y a veces buscamos la forma de cómo obtener las cosas, ¿no? O simplemente una persona que roba, a veces nunca va a obtener por sus méritos, ¿verdad? Por su trabajo, algo que desea. Nunca lo va a obtener, por eso lo roba, para obtenerlo, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros, pues sí, hacemos oraciones, participamos, ¿verdad? De la celebración, ¿verdad? Pero el otro paso es hacer la voluntad de Dios, es poner en práctica lo que yo le digo a Dios en mi oración, ¿verdad? Y ahí es donde manifestamos el verdadero amor. Es un amor concreto que se manifiesta a través de las obras. Y este amor tiene que ser constante, ¿verdad? Es, es, es como una persona, ¿verdad? Que está enamorada continuamente, ¿verdad? Le dice palabras bonitas a la persona, ¿verdad? Y esas palabras, ¿verdad? Las transforman en abrazos, en caricias. ¡Ay, qué bueno! Todo eso está bien, ¿verdad? Es una manifestación de cariño, de amor, ¿verdad? De lo que tú sientes, ¿verdad? Está muy bien. Y la otra parte, entonces, sería la fidelidad. Entonces, yo voy a poner en práctica, ¿verdad? Lo que yo le estoy diciendo a la persona, lo que yo siento por esta persona, ¿verdad? Lo que yo le he dicho a esta persona, pues entonces lo voy a poner en práctica, pues siendo fiel. Y allí hay coherencia, ¿verdad? Coherencia de vida. Allí es donde nosotros entonces decimos, híjole, muchas veces nosotros decimos una cosa, Señor, 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 pero a veces somos infieles. Infieles no solamente en el aspecto sexual, no, no, a veces somos infieles, ¿verdad? Hay gente que dice, sí, yo fui a misa, ¿verdad? Y voy, me confieso y comulgo, y padre, es que también fui con los cristianos, hoy también fui con los testigos de Jehová, ¿verdad? A ver, está siendo infiel al Señor, ¿verdad? Por eso en este caminar, ¿verdad? De la fe, la religión, ¿verdad? Nos hace volver a unirnos continuamente a Dios y decirle, ¿verdad? Con el corazón, Señor, ¿verdad? Aquí estoy. Y manifestarlo a través de la fidelidad. Allí es donde entonces comenzamos a poner en práctica lo que nosotros, ¿verdad? Estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, haciendo a través de la oración. Y por eso el texto hoy es tan maravilloso cuando dice, todo el que oiga estas palabras mías y las pone en práctica, ahí está, y las pone en práctica, se parece a quién, a ese hombre prudente, que edificó su casa, que edificó su vida. Esto es maravilloso. Dice, y todo el que oiga estas palabras mías, ¿verdad? Es antes, ¿verdad? Y las pone en práctica, se parece a ese hombre prudente que edificó su casa, ¿verdad? Ahí está. Sí, todo el que oiga esas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Nuestra vida está edificada sobre quién? Sobre Jesús, que es la roca, ¿verdad? Escucho y, y entonces eso que yo dialogo, que yo escucho, yo lo pongo en práctica. Voy edificando una casa, una vida espiritual bien cimentada. Pueden venir las lluvias, ahí viene. Pueden venir los torrentes, soplar los vientos. Pueden venir los problemas, ¿eh? Pueden venir las enfermedades. Pero si estamos bien cimentados en Cristo, nuestra vida nuestra vida de fe no se va a derrumbar, porque está bien cimentada, porque sabemos que verdaderamente yo hago, ¿verdad? Pero también practico. Hago oración, me encuentro con Dios, pero también lo pongo en práctica. Esto es hermosísimo. Y la otra reflexión entonces dice, y todo aquel, ¿verdad? Que oiga la palabra de Dios, ahí está, la palabra de Dios son los mandamientos, la palabra de Dios, y no la ponga en práctica, y si que no ponga en práctica los mandamientos, será como el hombre insensato, imprudente,
que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentos, vinieron los problemas, soplaron los vientos, las dificultades y se cayó su casa. Porque no está cimentada en una fe firme, una fe en la roca de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos nosotros en la sensibilidad, en sentir bonito, pero nunca lo practicamos. Y vuelvo a repetir, en aquellas personas, ¿verdad? Que se acercan a la oración y le dicen a Dios cosas bonitas, hermosísimas, oraciones ostentosas. Qué bueno, es necesario esto. Pero la otra, pues es practicarle, serle fiel a Jesús. Y allí entonces es donde nuestra vida se va edificando sobre la roca de Cristo. Nuestra vida de fe está más fuerte. Así pueden venir los problemas, las desilusiones, los torrentes de edad de enfermedades, pero nuestra vida está cimentada sobre la roca de Cristo. Y no al revés, ¿verdad? Cuando no practicamos la palabra de Dios, pues se derrumba nuestra casa. ¿Verdad? Y ahí es donde el último versículo, ¿verdad? 28 y 29, dice, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se quedó asombrada, porque ellos estaban acostumbrados a ir al templo, a orar, a gritar, a alabar y bla, 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 pero a veces eran infieles. Iban en busca de otros dioses, ¿verdad? No practicaban lo que ellos, ¿verdad? Decían en la oración. Y entonces cuando Jesús habla, todos quedan asombrados. Y es que Jesús junta las dos cosas, ¿verdad? Primero orar y después, ¿verdad? Trabajar. Y la palabra es bellísima, es ora et labora, orar y trabajar. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas se quedaban nada más en las oraciones ostentosas y no practicaban. Veían al hermano, ¿verdad? Necesitado, y en vez de acercarse, lo despreciaban. ¿Verdad? ¿Qué no se hacía entre nosotros? Que nuestra bandera, ¿verdad?, de fe sea precisamente eso, practicar lo que yo hago en mi oración. Y allí entonces escucharemos unas palabras maravillosas, ¿verdad? Siervo bueno y fiel, pasa a gozar de la dicha de tu Señor, porque fuiste fiel en lo que yo te encomendé. Y entonces allí es donde tenemos verdaderamente un encuentro profundo con Dios. Ahora sí podemos recibir a Jesús, no solamente por la oración, sino porque he reconocido a Jesús en los más necesitados. Y he hecho lo que yo hago en la oración, lo he puesto en práctica. Pues es un texto hermosísimo, como ven, un texto corto, pero sí nos hace reflexionar. Ahora juntemos esas dos cosas. Es hacer, pero también trabajar. Es decir a través de la oración, pero también practicarlo. Es hacer la voluntad de Dios. Pues con esto yo creo que es un momento de oración, pero de reflexión antes que nada. ¿Cómo he vivido yo mi fe? Me he quedado solamente en hacer oración, en oraciones ostentosas, jaculatorias y cantos, ¿verdad? Pero a veces soy orgulloso, ¿verdad? No le hablo a una persona, estoy enojado, ¿verdad? ¿Cuántas veces he ido a misa? Escucho muy bien la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces ni siquiera recibo a Jesús, no lo acepto en mi vida. Entonces hay que juntar esas dos cosas. Ora, ¿sí?, y labora. Orar, que es importante, pero también practicarlo, porque solamente así hacemos la voluntad de Dios. Nos vamos a ponernos en la presencia del Señor y antes, ¿verdad?, de hacer oración, pongámonos y reflexionemos, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo yo mi fe? Si realmente lo estoy haciendo solamente en esta parte de orar, pero me hace falta la otra parte de practicar, o solamente, ¿verdad?, eh, quiero en un momento determinado hacer que la gente me vea y que diga, ay, qué bien hace su oración, o qué persona tan piadosa en la misa, pero cuando el sacerdote dice, acérquense a comulgar, mejor me siento porque no quiero recibir a Jesús.
Entonces tenemos que unir estas dos cosas para hacer una verdadera fe que nos hace acercarnos realmente a Dios, haciendo su voluntad. Pues que Dios verdaderamente nos conceda esta gracia y hoy delante de Jesús podamos verdaderamente decirle, Señor, con toda sinceridad, abro mi corazón y aquí estoy. Me hace falta este paso. Y si lo estamos haciendo, qué bien, sigue por ahí, porque así estamos haciendo la voluntad de Dios. Los invito a que hagamos un momento de oración delante de Jesús sacramentado y pongamos de dar nuestra reflexión y que verdaderamente esta reflexión nos haga encontrarnos con nosotros mismos y entonces así poder rectificar el camino y este camino que nos va a llevar precisamente al encuentro con Cristo. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios, siguiendo los pasos de la Santísima Virgen María, que fue la que hizo la voluntad de Dios. Escuchó y aceptó, practicó la voluntad de Dios. Pues, queridos hermanos, pongámonos en la presencia del Señor y abramos nuestro corazón delante de Él y que Dios nos conceda verdaderamente hacer la voluntad de Él para verdaderamente cimentar nuestra fe sobre la roca que es Cristo.